Kia debe pagar un duro precio por un error. Esto la llevará a conocer la verdadera cara de las personas que la rodean. Obsesión, hipocresía. Por querer vengarse del engaño de su novio, conoce la desesperación, pues el mejor amigo de su novio la quiere para él. Kiao es una chica que regresa antes de su viaje de trabajo para sorprender a su novio por su tercer aniversario, pero ella es quien se lleva la sorpresa, pues al entrar a su casa encuentra un camino de ropa en el piso que lleva a la habitación. Temerosa de entrar, recuerda sus primeros momentos con su novio en esa casa, donde los dos se prometieron ser felices. Ella abre la puerta de la habitación y ve a su novio teniendo relaciones con quien juraba ser su mejor amiga. Sin hacer ruido sale del lugar. Lo primero que se le ocurre es ir a desahogar su tristeza con alcohol. El amigo de su novio la ve a la distancia, así que se acerca a saludarla. Al verla en ese estado, se sienta con ella, escucha cómo fue que ella vio que su novio la engañaba. Mientras le cuenta lo sucedido, a la chica se le ocurre la idea de hacer lo mismo que su novio para tomar venganza, así que se lanza a su amigo. Este no se niega, pues la chica siempre le ha gustado. En el hotel ella lo duda, pero de todas formas lo hace. Recibe llamadas de su novio, pero las ignora. Por la mañana ella habla por teléfono con su novio, confirmando que irán a la reunión con sus amigos. La chica trata con indiferencia al amigo, le aclara que pensará la situación con su novio y luego se va dejándolo en la cama. Al llegar a su casa, su novio la trata con dulzura, pero ella no puede evitar recordar cómo lo vio con su amiga, por eso comienza a tratarlo fríamente. En la reunión, los novios llegan juntos y todos adulan el notable amor que parece tener el chico por su novia. Al poco rato llegó el amigo haciendo evidente un chupetón que tiene en el cuello. Obviamente llama la atención de todos. Esto pone nerviosa a la chica, ya que no sabe ocultar su impresión, pues por accidente ensucia su vestido al verle el cuello al chico. Usa eso como excusa para ir al baño, donde al poco rato aparece el amigo de su novio. Ella se asusta mientras que él se le acerca de forma agresiva para pedirle que juegue con él ahí. Ella lo rechaza y busca salir, pero al tratar de hacerlo, escucha a su novio del otro lado de la puerta. El novio pregunta varias veces si ella está bien. La chica le da respuestas cortas a lo que él pregunta, pues no puede concentrarse, ya que el amigo la está distrayendo tocándola de más. Afuera del baño llegó la amiga de ellos a ver si el amigo de él estaba en el baño, ya que no estaba en la mesa. El novio niega que él esté en el baño, pues dice que su novia está ahí. La amiga está por marcarle al amigo, cuando la chica se libera del amigo y sale del baño apresurada. Trata de distraerlos, pero de todas formas le llaman al amigo por teléfono. El celular suena dentro del baño. La chica actúa rápido, entra y le quita el celular de sus manos y sale diciéndoles que el celular estaba ahí olvidado. De nuevo en la reunión, el amigo entra con una excusa del por qué olvidó su celular en el baño. La chica sigue estando incómoda en la reunión. Su novio lo nota, por eso sugiere que se vayan temprano a casa. En el camino de regreso, la chica le pregunta a él si aún la ama. Él le responde que la ama mucho. Luego él le pregunta si le oculta algo, a lo que ella le responde que no, pero esto no la deja tranquila. Luego, al parar en una farmacia, ella baja rápido a comprarse pastillas anticonceptivas. Él la sigue, pero ella se lo oculta a toda costa. En su casa, ella sigue pensando en el engaño de su novio. Además de esto, comienza a ser acosada por el amigo de él, quien insistentemente le manda mensajes diciendo que le extraña. Por otro lado, su novio le insiste, preguntándole si es que le oculta algo. Ella no le responde, pero en su lugar recuerda lo feliz que era su relación antes de que descubriera que la había engañado. Ella decide contarle todo a su novio, así que se propone a esperar el momento adecuado, aunque ese momento no llega, pues el acoso del amigo continúa. Él llega a su casa junto con su novio con la excusa de que beberán juntos. Ella se siente incómoda con las miradas del amigo, así que los deja y se va a su cuarto, donde al poco rato alguien entra en la oscuridad. Ella prende la luz, ve al amigo de su novio acercarse a ella. De forma agresiva, él la toma del cabello y la acerca a él para besarla. Ella se asusta. Antes de que ella pueda gritar, él le dice que si grita, su novio se enterará. Mientras la besa, le hace saber que a la forma de ver de él, ella tiene la culpa, pues ella se lanzó primero y se pone sobre ella. Luego se detiene al escuchar la voz de su amigo en el pasillo. La chica se libera de él como puede y corre hacia su novio, que estaba borracho en el pasillo. Mientras tanto, el amigo sale de la casa de ellos.
Otro día, la chica decide enfrentar al amigo, le pide seriamente que deje de molestarla. Él se niega a hacerlo, pues la quiere para él. Le responde que le da 3 días para que arregle sus asuntos con su novio. Ella se queda nerviosa por esa respuesta. Luego, al llegar a su casa, encuentra a su novio platicando con la antigua amiga de ella. La chica se porta fría con ambos. La amiga se va y ellos se quedan solos. Él aprovecha el momento para pedirle que termine su relación de novios, para que ahora sean esposos. En pleno momento romántico comienzan a besarse, luego le ponen más intensidad, pero ella se detiene pues recuerda a su novio con la otra en su cama y se siente incómoda con él. Los días pasan, la chica sigue sin dejar a su novio, pero continúa recibiendo e ignorando las llamadas y mensajes del amigo, quien cansado de no tener respuesta, la amenaza, diciéndole que si no le contesta, llamará a su novio. Ella termina respondiéndole una llamada, él pide verla para hablar. Sin embargo, al encontrarse, él se porta agresivo, la acorrala diciéndole que no la quiere dejar, la sube a su camioneta y dentro comienza a desabrocharle la ropa. Asustada, le advierte que llamará a la policía. Se escabulle de él, se baja de la camioneta, pero antes de que se vaya, él amenaza con contarle todo a su novio si se va. Nerviosa, vuelve a subirse, él vuelve a intentar besarla. Ella se resiste, entonces esta vez amenaza con grabarla para luego mostrarle el video a su novio. Por eso ella corresponde a los pedidos de él. Cuando él termina, ella se baja del coche para irse, él se queda en la camioneta actuando arrepentido. Le llega un mensaje en el que parece que alguien lo está amenazando para que moleste a la chica, quien al estar de nuevo en casa piensa en lo bueno que hubiera sido que su novio no la engañara. Al despertar, la chica encuentra muchos mensajes del amigo y como ella no respondió ninguno, este se venga diciéndole que le envió una UCB a su novio con unas fotos de ellas besándose. La chica entra en pánico, se apresura a evitar que su novio vea el contenido de la UCB, pero resultó que fue una broma de su acosador, quien le manda otro mensaje pidiendo que se vean, pero esta vez en un hotel. Cansada de la situación, la chica piensa en la forma de liberarse de él mientras observa un cuchillo. En el hotel, él la quiere tener cerca, la sienta en sus piernas, le advierte que se quedará con él 3 días. Luego comienza a besarla. Cansada de todo, ella le pega con un cenicero de cristal en la cabeza, pero esto no es suficiente, pues no le hace nada. Así que saca un cuchillo de su bolsa, pero tampoco es suficiente, pues el amigo se lo quita muy fácilmente. Él la carga, la lleva a la tina de baño, donde la amenaza mientras la ahoga. Dejándola muy asustada, él aprovecha su shock para meterse a la tina, donde besa a la chica a la fuerza. Más tarde, mientras ella duerme, a él le llega otro mensaje diciéndole que haga que ella termine con su novio. Ella despierta, él se porta agresivo una vez más, después actúa muy arrepentido. Inmediatamente cambia a ser agresivo de nuevo, le exige que termine con su novio, mientras le muestra un video que tiene de la mamá de ella. Con esto le demuestra que tiene vigilada a la señora las 24 horas, a ella no le queda de otra que hacer lo que le pide. El amigo la lleva a donde ella vive, le dice que la esperará afuera, en lo que termina con su novio. Ella entra a su casa y encuentra a su novio en una actitud muy diferente a como es él. Ella se acerca a su novio, quien tiene un aspecto sombrío. Él le reclama por haber estado afuera tanto tiempo. Luego su actitud empeora cuando ve el cuello de ella con chupetones. Furioso le pregunta si es que tiene a otro hombre. Ella le responde que sí, que se divierte con otro y que ahora quiere terminar con él. Ahora es ella quien le reclama, diciendo que la culpa es de él, pues ella vio cuando la engañó con su mejor amiga. Él cambia de actitud en cuanto escucha que ella los vio. Se pone suplicante y da excusas por qué lo hizo. Le dice que olvidará que ella lo engañó si no terminan. La chica se pone a pensar si lo perdona por lo suplicante que se pone, pero no lo hace, lo deja solo y sale del edificio. Afuera, el amigo la abraza pensando que ahora son novios. Cansada de él, dice que el que termine con su novio no significa que estará con él, sino que significa que debe parar de acosarla. Burlonamente, él le pide matrimonio, le dice que le dará 3 días para que piense en la situación, pero que el 4.º día la espera en el registro civil para que se casen. Además, como una amenaza, le sugiere que también piense en su mamá. Dentro de esos 3 días, la chica recibe una llamada de su exnovio. Él le dice que vio cómo su amigo la abrazó cuando ella se fue de su casa y que va en camino a verlo, porque no soporta que lo haya engañado con su mejor amigo. La chica se asusta por eso, también va a la casa del amigo. Al llegar, encuentra a su ex golpeado. Ella le suplica al amigo que lo deje ir, que le obedecerá en todo sin replicar. Él tranquilamente los deja ir, pero afuera unos hombres que trabajan para el amigo golpean más al exnovio y además le dan un mensaje del amigo a la chica. Él le manda a decir que le debe de obedecer en todo.
En casa de ellos, el exnovio le menciona a la chica un plan para que ella pueda huir con su mamá lejos del amigo. Él le dice que hará que la policía lo mande a llamar para un interrogatorio. En ese lapso, ella puede huir. Ella se preocupa por su ex y duda en aceptar, pero al final lo hace. Apurada va a casa de su mamá, pero al entrar encuentra a su mamá atada, mientras el amigo está sentado frente a la señora. Al ver la situación, de rodillas la chica le suplica que deje ir a su mamá, que le obedecerá en todo. Él actúa presumido, la carga y se la lleva al cuarto, ante la mirada triste de su mamá. Cuando ellos están adentro, la señora logra liberarse de sus ataduras, intenta defenderse de los hombres que están ahí vigilándola, toma un cuchillo, uno de ellos la empuja, ella cae mal, ocasionando que se termine enterrando el cuchillo, ocasionando su muerte. La chica sale del cuarto, al ver a su mamá pierde el control, toma el cuchillo y atenta contra su vida. Para amenazar al amigo, exige que lo aten a la silla. Él le pide a los hombres que lo acompañaban que lo aten. Ahora ella apunta el cuchillo hacia él. De forma burlona, él la provoca para que lo mate. Ella se decide y le entierra el cuchillo, pero no lo mata. Por eso el amigo vuelve a burlarse de ella. De pronto el exnovio de ella llegó, ve a su amigo lastimado y atado. Desesperado trata de desatarlo. Atónito por ver la sangre de su amigo, se enfurece. Ella le pide que no lo haga porque es una amenaza para ellos dos. Él no le hace caso y ahora toma el cuchillo y sin dudarlo se dispone a matar a la chica. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.